porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Hermanos, hoy en el Evangelio podemos encontrar una riqueza en este mensaje. Y si tendríamos que ponerle algún título, pues yo creo que se llamaría el verdadero ejercicio de la fe. Si observamos en el verso número 24 del Evangelio de hoy, nos dice la palabra del Señor: Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». ¿Qué aprendemos, hermanos? Pues Tomás no estaba en aquel momento reunido con los demás. La pregunta es: ¿dónde estaba Tomás? Podríamos imaginarnos muchas cosas, pero si traemos aquel mensaje a nuestro tiempo, nos preguntaremos: ¿qué quiere decirnos el Señor con esto? Y simplemente llegamos a una conclusión: la perseverancia y permanencia en Dios, que es la primera parte de este mensaje. Debemos de estar siempre presentes, no faltar a nuestras reuniones de oración, y veremos la gloria de Dios. Tal vez pertenezcas a una comunidad de oración y tus reuniones sean una vez a la semana, o tal vez asistes a misa los días domingos. Es mejor hacer las dos cosas, porque ahí se derrama la gracia de Dios. Y resulta que nos toca asistir en ese momento a la misa o a nuestra reunión también de comunidad, pero de pronto no asistimos. De repente la flojera, de repente tienes alguna razón. De repente pues dirás: «No, es que me duele la cabeza, es que tengo frío», y cualquiera que sea la razón. Puede que esta sea solamente una excusa, por comodidad o por cualquier otra razón. Pues mira, hermano, hermana, lo que te estás perdiendo: ver la gloria de Dios. Porque quien permanece en comunidad va a poder recibir todo aquello que Dios tiene para darte. Todo aquello que de repente estás esperando con ansias, pero has dejado de perseverar, has dejado de permanecer en Dios. La gloria de Dios se derrama en cualquier momento. Quien no permanece en comunidad difícilmente verá la gloria de Dios. La palabra del Señor en Juan 15:7 nos dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis». Hay que permanecer, hermano. No bajes los brazos. Continúa orando, continúa asistiendo. Vas creciendo en palabra, vas creciendo en fe. Confía en el Señor y verás su gloria. Eso nos dice la primera parte de este mensaje. En la segunda parte del mensaje del día de hoy, en el segundo punto,
podemos ver lo siguiente en el verso número 25. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Esa es la actitud del mundo, hermanos. Pues este segundo punto es: el mundo se resiste a creer. Y tú no eres del mundo, tú eres de Dios, tú eres pueblo escogido de Dios. No tomemos aquella actitud negativa, donde todo queremos que sea comprobado mediante la ciencia. Quiero ver primero para después creer. No imitemos aquellos actos de los demás, que primero quieren ver señales, milagros y prodigios para seguir al Señor. La fe es diferente. Hebreos 11 nos dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Si vemos en el verso número 3 de Hebreos 11, hermanos, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. En el verso 24, por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó a ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre, para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por una tierra seca, mientras que los egipcios, intentando lo mismo, fueron tragados. Y en el verso número 30, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que nuestros antepasados fueron admirados por la fe. Y este último verso 30 nos dice que por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. ¿Cuáles son tus muros, hermano? ¿Cuáles son los muros que tenemos que derribar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es la dificultad que estás pasando? Pues hoy el Señor nos está llamando a que no nos resistamos a la fe. No tengamos la actitud del mundo. Tengamos la actitud de nuestros antepasados. Cree y verás la gloria de Dios. Y justamente esto nos dice el Señor en este tercer punto que vamos a tratar, tomado del verso 26 y 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto nos dice el Señor en este tercer punto: no seas incrédulo, sino creyente. Tener fe, hermanos, es creer en lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que uno cree. Así lo dijo San Agustín, y así debemos de creerlo. Yo no sé cuál sea el problema o la dificultad que tú tienes, pero lo que sí sé, hermanos, es de que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay enfermedad que Él no pueda sanar, que no hay dificultad, que no hay problema al cual le pueda dar solución. Pero ¿quiénes son los que ven la gloria de Dios? Los que permanecen en Él, los que creen. La fe mueve la mano de Dios. Todo aquel que cree en Dios no va a ser defraudado.
Permanezcamos en nuestra comunidad, vayamos delante de la presencia de Dios. Si no perteneces a una comunidad, puedes ir a adorar al Santísimo Sacramento. ¿Quieres saber algunos pasos para orar? Ve delante de la presencia del Señor. Invoca al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar, porque no sabemos orar, como dice Romanos 8:26. Y luego de eso, busquemos reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos a quienes hemos o nos han ofendido, reconciliarnos con nosotros mismos, perdonemos ya también nuestros errores y tengamos una nueva actitud para alabar, agradecer al Señor. Luego de reconciliarnos con Él, recién podemos pedirle al Señor. Reconciliados con Él, recordemos que la palabra de Dios nos dice que si vamos delante de Él con una ofrenda, deja ahí tu ofrenda, corre, ve, reconcíliate con tu hermano. Y luego regresas y presentas tu ofrenda. La oración del justo, hermano, tiene poder. Luego de eso podemos pedirle al Señor con fe, siendo creyente y no incrédulo, esperando en Él, con confianza. Y luego de eso tenemos que agradecerle, como que ya lo hubiéramos recibido, también nos dice la palabra de Dios, y lo recibirán. Esa es la actitud que debemos de tomar para ir delante de Dios. Tengamos, hermanos, esa fe, y la fe la vamos a hallar mediante el oír la palabra de Dios. Vayamos a misa, vayamos a nuestra comunidad. Escuchemos también los testimonios de nuestros hermanos. Cada uno de ellos tiene un testimonio. Yo pudiera contar también los míos. En algún momento lo haré. Pero déjame decirte que Dios es fiel a su palabra, que aquel que cree recibirá por medio de la fe lo que Dios tiene para darnos. Veamos cualquier milagro, señal o prodigio en el Evangelio y encontraremos que siempre hay una palabra de Dios, siempre hay un hombre creyente y por lo tanto obediente. El que cree obedece la palabra de Dios y el que hace la voluntad de Dios recibirá lo que Dios tiene para darnos. En el cuarto punto, hermanos, tomado del verso 28 y 29 del Evangelio de hoy, encontramos lo siguiente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. En este cuarto punto, hermanos, podríamos llamarlo imitemos la fe de Tomás. Pero alguno podría preguntarse, ¿cómo que imitemos la fe de Tomás? Lo que te quiero decir, hermano, es que volvamos al primer amor, la fe primera de Tomás. Porque ¿cuál es aquella fe que tuvo Tomás? En Juan capítulo 11, versos del 14 al 16. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Entonces vemos aquí, hermanos, aquella fe primera de Tomás, que estaba dispuesto a seguir al Señor aún a costo de su propia vida. Era una entrega total. Pero pasado el tiempo, por el miedo y encerrados tal vez, por lo que podrían hacerle los demás, al no estar ya ahí reunidos y unidos como comunidad, pues la fe de Tomás fue disminuyendo. Pero la fe primera de Tomás era aquella ardiente en el fuego del amor del Espíritu Santo. Y esa es la fe que debemos de tener cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios y conquistar las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos. Porque Dios quiere ver al hombre feliz, porque Dios quiere ver al hombre sano y no enfermo. Dios quiere ver al hombre disfrutando de todas aquellas cosas que Dios le ha dado, con responsabilidad, sin llegar a la exageración. Porque también somos llamados a bendecir a los demás. Así es que, hermanos, volvamos al primer amor, como nos dice también Apocalipsis capítulo 2, versos del 2 al 4. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer.
pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Palabra de Dios. Tenemos que hacer eso, hermanos. Volver a nuestro primer amor. ¿Qué hacías antes? Tu amor primero. ¿Qué hacías por el Señor? Vuelve a eso. Invoca al Espíritu Santo. Reúnete en oración con tu comunidad. Asiste a misa. Ve y adora al Santísimo, y ahí encontrarás la paz verdadera, y ahí hallarás el fuego del amor de Dios, y tu fe incrementará. Que tengamos un bonito día, hermanos, y que Dios nos bendiga.